como con mis ojos cerrados, abrí los ojos y vi a San Miguel parado ahí. O sea, pues le hago caso a Dios, ¿no? Entonces, bueno, cancelé el taller en Argentina, eso no se dio. Pero bueno, esta es de las experiencias más importantes de mi vida para ofrecerte ser parte de mi ejército de luz. Hola, hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conecta con tu Esencia Divina. Este episodio lo hago en video porque, bueno, es como el resultado de una encuesta que les hice sobre si querían saber un poquito la historia detrás de los viajes espirituales que he hecho y, bueno, de cómo ha sido todo ese proceso guiado de ir a estos lugares y de recibir información y de hacer también unas activaciones y unos procesos. Entonces, bueno, pues quise hacer ambas cosas, como poderlo grabar en el podcast de forma gráfica también, que ustedes pueden verme, que puedan ver también los gestos que hago. Si les tengo que hacer la descripción de algo, pues que pueda tener también mis manos como recurso. Entonces, bueno, espero que les guste el formato y bueno, que se gocen este episodio, que siento que va mucho como a chismecito, obvio, de todo lo que he vivido, todo lo que he hecho también, como de la mano de mis guías, pero obviamente tiene que ver también con el proceso colectivo, con la nueva tierra, la humanidad que estamos creando, y definitivamente pues también es la forma de mostrarles cómo abrirse también las puertas hacia otros países, otras culturas, otros paisajes, si esa motivación está en sus corazones. Y obviamente también el que puedan entender cómo funciona el tema de los viajes en general, independientemente de que tú vayas a un sitio por trabajo, por vacaciones, por luna de miel, por estudios. Nosotros en nuestro campo energético nos conectamos con el campo de los lugares a los que vamos y bajamos esa información. Es como si nos conectáramos a una USB y bajáramos el contenido de esa memoria, de ese disco. Un poco eso es lo que sucede cuando viajamos. Cuando viajamos, nuestro campo se expande. Por eso viajar es algo muy importante cuando queremos crecer, cuando queremos tener más apertura también a nivel energético. No solo porque cuando viajamos se abre nuestra mente, aprendemos sobre otras personas, otros lugares, otras culturas y como que volvemos con una visión muy distinta de la vida, incluso de nosotros mismos, porque siento que son procesos muy lindos de autoconocimiento. Sin duda, los viajes también como que nos abren frecuencias, nos muestran posibilidades y entonces nuestro campo lo ve como una realidad y se abre a ello, se da cuenta de que es posible. Y quizá pues antes no lo había notado también porque en tu realidad, en tu país, en tu ciudad, pues eso no se ve. Entonces el ver otras cosas también le hace ver a tu mente inconsciente, a tu campo energético, que hay otras posibilidades y se abren para ti otras oportunidades, mejor dicho, o sea, como que hay una apertura a los milagros, hay una apertura pues a la expansión, al crecimiento constante y como a desarrollar todo tu potencial. Entonces, bueno, como que adentrándome un poquito en la historia de los viajes, quiero compartir con ustedes como algunas de las experiencias más memorables que me han dejado como huella. Y pues esto ocurre desde hace mucho tiempo. Yo me considero una viajera, literalmente una aventurera. Eso hace parte como de mi propósito de vida, pero también es algo que me llena el corazón, me apasiona demasiado. Yo recuerdo la primera vez que yo monté en avión, como cuando tenía como 7 años, algo así, 7, 8 años. Era una felicidad, una cosa como que mi corazón no cabía en el pecho. Y fue algo como que he mantenido, obviamente no como ese momento, esas primeras veces, pero lo sigo disfrutando mucho cada vez que estoy en un avión o que estoy en un tren. Pero normalmente me pasa más cuando estoy en el cielo, cuando estoy volando. Se me llena el corazón, me lleno de gratitud, hablo con Dios, es muy bonito.
Y entonces me voy dando cuenta como que a mí los viajes me conectaban demasiado, y había ahí como algo muy tangible para mí de situaciones que me obligaban como a verlas a través de los viajes. Entonces pues no me voy a ir hasta los tiempos de mi infancia y a los viajes que pude tener en ese momento, sino a lo que he vivido últimamente, que como les digo, creo que tiene conexión directa pues con lo que estamos viviendo, con esta nueva energía, esta nueva tierra que se nos está abriendo, y que fue mucho más fuerte el proceso a partir del 2020 de la pandemia. Y bueno, como que para mí ha sido un proceso mucho más acelerado. Yo les he contado que yo trabajaba en una empresa del Estado, bueno, una empresa no, en una entidad del Estado, como abogada, y en ese momento yo hice un viaje, o sea, estando trabajando ahí, hice un viaje a... Bueno, no, me voy a ir un poquito más atrás, porque realmente viene un poquito más atrás. Antes de llegar yo a ese trabajo, yo trabajaba en una firma de abogados, y un día simplemente pues como que me llaman a terminar mi contrato. Yo tenía un viaje para Puerto Rico, me fui para Puerto Rico diciendo, bueno, listo, pues ya se me terminó este contrato, entonces me voy a ir de vacaciones. Me fui 2 semanas para Puerto Rico, y fueron 2 semanas de mucho trabajo espiritual, como que en mis meditaciones yo veía muchas cosas, estaba leyéndome El don de tu alma también, tuve muchas canalizaciones con Jesús en esa época, y bueno, como que empezaron a aparecer también otras cosas, otras energías, que yo decía, bueno, como, ¿qué es esto? Fue un momento como de mucho procesar. Esto fue en 2021. Luego yo llego de Puerto Rico, se me abre esta posibilidad de entrar a esta entidad estatal. Empecé a trabajar ahí, y en ese proceso, justo entrando a trabajar ahí, yo recibo un mensaje de la Virgen de Fátima que me dice que vaya a verla, como que ella me hacía muy insistente esa propuesta de que ven a verme, o sea, ven a verme a Fátima en Portugal. Yo nunca había ido a Portugal, sí había ido a Europa antes, pero nunca había ido a Portugal. Y justo iba a empezar a trabajar en esta nueva entidad, entonces pues como que yo no veía cómo era posible que yo fuera a hacer ese viaje. Sin embargo, como que esos días previos ella me seguía mostrando, me seguía diciendo eso, y en mi comunicación con la Virgen yo le dije, mira, como madre, si tú realmente quieres que yo vaya, pues organízame todo para que así sea, como que se pueda hacer fácilmente, porque yo no veo cómo hacerlo. Acabo de entrar a este nuevo trabajo, como que me resulta un poquito descarado decir como, bueno, me voy a ir y acabo de entrar. Entonces pues como que no sé cómo compatibilizar eso. En ese momento, o sea, yo llevaba como 1 semana de entrar ahí, era virtual. En ese momento era virtual el trabajo, porque todavía no habían vuelto las entidades al 100% por lo de la pandemia. Entonces un día yo recibí una llamada de mi jefe, y él estaba súper querido, pues como que en una muy buena actitud, y yo sentí como que será el momento de decirle, y le dije, pues como que sin ninguna pretensión. Yo dije, si me dice que sí, bien, si me dice que no, pues también. Le dije que yo tenía un viaje programado para Portugal, y pues que tenía todo, que no querría como perder la oportunidad, que si él creía que era posible para mí trabajar desde Europa esas semanas que yo iba a estar allá. Yo iba a estar pues o sea, como que para que el viaje me funcionara y no fuera simplemente ir a Portugal un fin de semana, yo fui 3 semanas, y finalmente el jefe me dijo que sí, o sea, de verdad el tipo más querido del mundo, como que sí, no hay ningún problema, trabajas desde allá. Y era como mi 2ª semana, entonces yo trabajé desde allá, y ese fue un viaje súper interesante, porque yo llegué a Barcelona, de Barcelona tomé un vuelo a Lisboa, y de Lisboa me fui para Fátima. Yo no entendía muy bien qué era lo que iba a hacer allá. Yo ya les he dicho esto antes, pero pues a las personas que me ven hasta ahora o que no sabían, cuando me dicen esto de los viajes no me dan como un detalle paso a paso de qué tengo que hacer ni para qué voy a estar allá.
Y por eso creo que también es un tema de mucha fe, ¿no? Que yo he demostrado que yo creo en lo que siento, en lo que me dicen, en que si un maestro se me presenta, pues yo confío, o sea, yo confío en que hay una razón y yo creo. Entonces doy el salto, hice lo que estaba en mis manos. Finalmente saqué ese permiso en la oficina nueva, me fui para allá y estando en Fátima yo decía, bueno, ¿y qué acá qué? O sea, simplemente fui, como que oré mucho, hice el rosario, pues como que estaba ahí entregada por completo a decirle, madre, aquí estoy. O sea, no sé por qué estoy aquí, pero bueno, aquí estoy. Luego yo ya fui entendiendo mucho más lo que les decía antes, que simplemente con el hecho de estar en un lugar, tu campo empieza a conectarse, a bajar toda la información y esas, o sea, ya es información que está ahí como en la nube. Y que tú no tienes que ir con una intención o nada, o sea, simplemente como que por estar ahí, pum, te conectas y hay una sinergia con esa información de tu campo, con el campo de afuera. Luego de eso, o sea, ya les voy a decir qué sentido tuvo para mí esa experiencia, pero luego de eso yo me fui de Lisboa a Bélgica y en Bélgica fui a un pueblo que se llama Brujas o Bruges, que es chiquitico, realmente es un pueblito muy pequeño, pero es muy lindo y ahí sucede algo muy mágico que después yo entendí también por qué estaba ahí, y es que hay una reliquia de la sangre de Cristo. Para mí fue muy muy linda esa experiencia porque pude sentir como o sea, como que se me mostró el Maestro Jesús y se me mostró como en cómo era de potente su campo energético, o sea que la presencia de Jesús se siente a 40 kilómetros a la redonda. Entonces para mí estar en Brujas fue eso, fue como conectar con él, con esa información, de poder reconocerla, de saber cómo se sentía, y fue muy 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 bonito. Pero bueno, como para irles haciendo un poquito más corta esta historia, porque son muchas historias, yo vuelvo a Colombia después de ese viaje sin entender qué fue lo que hice, por qué fui, o sea, obvio, igual la pasé muy bien, aproveché para ver amigos en Barcelona y fui al sur de España, estuve en muchas ciudades, ¿no? en Algeciras, bueno, ahí como en el sur, en Andalucía, y fue muy lindo, pero yo no veía como pues más allá de eso, ¿no? De lo bonito que fue la experiencia en Fátima, porque había hecho ese viaje. Luego cuando yo llego y estoy ya en mi casa normal, como que ya seguí trabajando en esta entidad que les digo, pero pues ya empezó como a hacer un modelo híbrido de ir unos días a la oficina y otros días remoto. Y en esos días, en un momento tuve una revelación y se me mostró que yo tengo en mi árbol genealógico una ascendencia sefardí, judía. Y la Virgen me había hecho ir a Fátima, a Portugal, porque tenía que reivindicar esa herencia. Y como que mis ancestros me estaban pidiendo ese reconocimiento de todo lo que vivieron como judíos en la península ibérica, porque mi familia realmente era del sur de España, y yo hice ese viaje después de Portugal al sur de España a ver una amiga, y finalmente no era ver a una amiga, o sea, era porque tenía que estar ahí, tenía que reconectar con esas memorias de mis ancestros, y tenía que ser pues así, como que quien no quiere la cosa, simplemente te van poniendo en el lugar en el que necesitas estar. Y bueno, luego de hacer como un análisis, que eso pues lo pagué, un análisis genealógico, sí, descubrí que sí, que efectivamente, como me lo había dicho la Virgen, yo tenía una ascendencia judía sefardí. Y bueno, pues como que me pedían hacer ese proceso de reconocimiento de que estaba haciendo Portugal en ese momento. Entonces también por eso tenía que ser Portugal. Y bueno, eso fue como un proceso
muy lindo porque para mí fue como wow, de verdad esto funciona de esta manera. Yo estando allá ni fui consciente de esto, vengo acá y toda la información como que casaba perfecto y los sitios en los que yo estuve en España eran los sitios como donde donde habían estado mis ancestros. Entonces pues todo era como muy perfecto. Y luego entonces me pasa que ya estando en la entidad ya nos tocaba ir presencialmente. Yo organicé un viaje en abril ya del 2022, estamos hablando del 2022. Organicé un viaje para México porque yo estaba preparando un taller para Argentina. Entonces iba a hacer un taller en Argentina, me iba a ir una semana para Argentina, iba a pedir como vacaciones en la oficina e iba a hacer un taller en Argentina y ya tenía ya todo, como que tenía mis colaboradores que me estaban ayudando como a gestionar lo del evento, cuando un día como que siento también la presencia de María, pero esta vez era la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen de Guadalupe me mira y me dice, ven a verme. Entonces, bueno, eso fue como muy emotivo para mí. Yo, claro, cuando, dime, ¿qué hago? Y me dijo, ven en Semana Santa. Yo me iba a ir en Semana Santa, iba a pedir como 3 días nada más y aprovechar como la Semana Santa para poder hacer mi taller en Argentina. Entonces, pues como que quedo un poco confundida, como madre, como así, si tengo este evento en Argentina. Y ella simplemente como que me reiteraba, ven a verme, ven a verme, ven a verme. Bueno, como les digo, o sea, si algo me ha caracterizado es que le hago caso a esas sensaciones y a todo lo que me llega y yo confío y pues le hago caso a Dios, ¿no? Entonces, bueno, cancelé el taller en Argentina, eso no se dio y compré mis vuelos para México, me fui para México. No sabía dónde ir en México, primero intenté como ir con amigos, invité amigos y nada se daba, como que ellos no podían, nadie me decía nada, entonces finalmente yo me fui sola. Mi mamá tenía mucho susto porque pues me decía que México estaba como muy peligroso y yo como me iba a ir sola. Yo ya había ido a México una vez, pero solamente a la Riviera Maya y esta vez pues iba a la Ciudad de México, a donde está la Basílica de la Virgen de Guadalupe y pues eso era lo único que yo tenía claro. Entonces me fui 15 días y dije, bueno, ¿qué más voy a hacer? Entonces empecé como a organizar mi itinerario para ir a San Miguel de Allende, que era un lugar que definitivamente quería visitar, ir a la Basílica de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México y también fui a Querétaro y bueno, como a unos lugarcitos pues por ahí cerca de la Ciudad de México, aprovechando que estaba ahí. Pero bueno, esta es de las experiencias más importantes de mi vida porque estando ahí yo no entendí muy bien. Había un amigo, yo tenía un amigo en México que de pronto muchos de ustedes conocen, que es Giván Binot. Y él un día me recoge, me dice, ¿qué estás haciendo acá? Le cuento esta historia y me dice, ay Nati, ya sé que te voy a dar. Tengo una amiga mía que es canal de la Virgen María y te la voy a presentar. Pero en esa semana la amiga estaba como muy emproblemada, tenía como al hijo enfermo, entonces le dijo, sí, nos vemos con tu amiga, pero la otra semana. Entonces yo dije, bueno, perfecto, me voy primero a San Miguel de Allende y termino mi viaje en la Basílica de Guadalupe, aprovechando como esta amiga de Giván y bueno, como ver qué es lo que la Virgen quiere que yo reciba aquí. Y ahí fue muy lindo porque cuando estaba en San Miguel de Allende, que es un lugar de verdad maravilloso, que el suelo en San Miguel está lleno de cuarzos geológicamente, entonces es un lugar como energéticamente muy potente y yo estaba ahí, sentía esa energía, o sea, esa imponencia también de ese lugar, de ese pueblo que está ahí en el norte. Y entré a la iglesia y cuando entré a la iglesia me puse a orar, como siempre hago cuando voy a una iglesia. Me puse a orar, simplemente a meditar ahí. Me fui hacia adelante y bueno, estaba como con mis ojos cerrados, abrí los ojos y vi a San Miguel parado ahí. O sea, es de las
veces contadas que he visto a San Miguel como una presencia física y era inmenso, así como bellísimo ahí enfrente, y me dice: acércate. Y acércate era que yo estaba en la primera fila, adelante de eso solamente habían como esos reclinatorios donde la gente se casa, que son 2 ahí adelante. Y bueno, finalmente él me estaba diciendo como acércate, y yo, como que esa lucha del ego de será, me meto ahí, la gente qué va a pensar. Bueno, en un momento dije, bueno, estoy en México, no vine hasta acá para pensar en qué dirán, qué pensarán de mí. Así que fui, me paré y me hice allá adelante en esos oratorios. Me arrodillé y San Miguel saca su espada, me pone la espada así como en la cabeza, como cuando nombraban a los caballeros en la Edad Media, y me dice: te he llamado, te he traído hasta aquí para ofrecerte ser parte de mi ejército de luz. Y en este momento tienes la posibilidad de seguir en este camino que ya te has forjado como abogada, de seguir en ese camino que has elegido también, o tomar el camino de la espiritualidad de mi mano y servir y ayudar a los demás. Y para mí fue eso súper fuerte, porque claro, me estaba diciendo como es momento de tomar esta decisión. No era algo que le iba a decir como me da 5 minutos, lo pienso. O sea, yo estaba súper conmovida con lo que estaba pasando, con lo que estaba viendo. Además, me acuerdo perfecto que ese día, eso fue el 12 de abril, y ese día vi a mi abuela ahí al lado de él. Ella no me habló, pero me decía como con la mirada, con la cara, me asentía como diciéndome, porque así lo sentí, como sí, ese es el camino, ese es el proceso que tienes que seguir. Y para mí fue muy especial porque ese día ya cumpliría años. Mi abuela pues falleció en 2015, pero teníamos una relación muy especial, y pues verla ahí en el día de su cumpleaños fue como si el cielo le diera el permiso de estar ahí en ese momento tan especial para mí. Miren, yo estuve en esa iglesia como 3 horas, yo no hacía sino llorar, o sea, llorar de la emoción, de lo que estaba viendo, de lo que estaba pasando, de esa, como, sí, de esa oferta que también me estaba haciendo. Evidentemente le dije que sí, que yo estaba para seguir los pasos de Dios, que donde Él me pusiera yo iba a servir. Y al otro día me hice un tatuaje acá atrás de las alas de Miguel para recordarme ese compromiso que yo hice de estar en su ejército, de dejarme guiar por Él. Y fue muy impactante ese viaje, porque cuando yo fui, la gente me decía, no, San Miguel se conoce realmente en un día, no hay mucho que hacer. Pero yo dije, bueno, voy a ir 2 días. Fui 2 días, y cuando estaba en el hotel, San Miguel me dijo que tenía que quedarme un día más, lo cual cambió todo pues mi itinerario. Pero me quedaba un día más porque necesitaba quedarme para integrar por completo la energía del lugar. Y era como, él me lo explicaba, como si me estuvieran poniendo un escudo en mi campo, como esa información que él me quería poner ahí, que me quería integrar. Y esos días yo estuve literalmente en cama, o sea, estuve 2 días en cama, fue súper fuerte, mi cuerpo se resistía, o sea, como que era demasiada energía, era energía demasiado elevada para mi propio cuerpo, entonces mi cuerpo se resistía, estuve bastante enferma 2 días. Y ya después, al tercer día, cuando se cumplió el tercer día, ya estaba bien. Y seguí como mi camino, volví a Querétaro y bueno, o sea, seguí como la travesía, pero fue muy impactante, pues porque él me decía también, te estoy poniendo estos códigos, te estoy integrando el campo. Y yo sentía y mi cuerpo súper enfermo, y yo no comí. Lo único que hice fue esos días tomar agua, mucha agua, pero nada, no comía nada, no tenía hambre, era el cuerpo como tratando también de aligerarse para que entraran esas frecuencias. Y bueno, amores, pues finalmente después de eso volví a la Ciudad de México, estuve en la Basílica, estuve con esta señora que era canal de la Virgen. Cuando estuve con ella,
empezó a hablarme y empezó a decirme que ella me pedía que yo le diera el sí a Dios con todo mi corazón, que iba a tener el mejor guía, el mejor empleador del mundo, que no tuviera miedo, porque para mí representaba obvio dejar un trabajo fijo con muy buenos beneficios, un trabajo en el estado que además tenía unos como beneficios extralegales muy buenos. Y bueno, yo decía, ¿y de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Pero ella simplemente me decía que confiara, que así como ella le dio el sí a Dios desde todo su corazón y era una servidora, que yo siguiera sus pasos y sintiera que estaba completamente sostenida y completamente guiada en ese proceso. Y bueno, ya les he contado bastante cómo hice ese proceso de dejar mi trabajo, de renunciar, de dedicarme como al 1000% a esto que hago ahora, a mis mentorías, a las canalizaciones, a los talleres, a los retiros. O sea, como de verdad le dije a Dios, toma mi vida y hazme instrumento de tu paz, de tu amor, que la gente pueda ver eso en mí, que la gente pueda sentirte cuando venga a tomar alguna de mis terapias, que la gente pueda sentirte, recordarte. Y eso fue muy lindo. Fue demasiado especial ese viaje, se los estoy súper resumiendo porque obviamente un viaje para mí tiene muchísima información, pero tampoco los quiero aburrir como con tantos detalles. Y simplemente como que voy a seguir con la historia. Luego de eso yo llegué a Colombia y no renuncié inmediatamente, como que mi justificación de la mente era, bueno, ya casi recibes la prima, recibe la prima es como un salario extra, como un bono. Y ya casi la recibes, espérate que la recibas y ahí sí renuncias. Y así, o sea, como que mi mente me jugaba y yo, bueno, listo, esperemos la prima. Entonces esperé 2 meses más. Ahí hice un retiro en la ciudad de Medellín que fue hermoso, de mi serie de retiros que se llama Libera tu Magia. Que paréntesis, tengo retiro en mayo en Manizales. Si quieren hacer parte, escríbanme. Son completamente bienvenidos en estos espacios que son demasiado, o sea, demasiado. Bueno, cierro paréntesis. Me fui a ese retiro, hice el retiro, fue hermoso, o sea, reafirmé mi camino, mi misión, todo. Pero llegué a Bogotá y dije como todavía no me siento como del todo lista. Entonces volví a Medellín, hice un proceso de medicina ancestral que es muy, muy corto, la verdad. Y en ese proceso, con cacao también y rapé, tuve una experiencia muy, 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 muy linda con el Maestro Jesús. Y Jesús me dijo en ese viaje, que eso fue en julio del 2022, Jesús me dijo que me necesitaba en otro país, que me iba a mandar a Italia. Me mostró el mapa, o sea, como que en ese momento se mostró así la bota y me dijo que yo iba a irme a Italia y que me iba a dar las instrucciones de lo que tenía que hacer, pero que confiara. Después de eso yo salí como, bueno, pues me tengo que ir a Italia, pero no lo tomé como tan literal, porque en el 2021, justo antes de todo este viaje de Europa que les conté de Portugal, en junio yo fui a Caracas, a Venezuela, y ese también fue un viaje súper lindo. Y ahí tuve una experiencia con Jesús en la que Jesús me decía que Él quería que yo fuera a Europa a transmitir el mensaje, que Él quería que aprendiera otros idiomas también para transmitir ese mensaje en varios idiomas. Entonces, pues cuando esto sucedió un año después, en Medellín, como con esta medicina, yo dije, sí, pues o sea, Jesús ya me había dicho antes que yo me iba a ir a Europa. Entonces, bueno, listo, pues será cuando tenga que ser, pero yo no entendí que era como tan rápido. Eso fue en julio. Cuando yo llegué nuevamente a Bogotá, en agosto, me llamaron de la embajada de Italia en Colombia a ofrecer un plan, o sea, como que habían unas maestrías para hacer en Italia. Y para mí fue como que wow, o sea, ¿qué es esto? O sea, yo entendí que era también la forma en la que Dios quería
que yo estuviera allá. Entonces apliqué, hice todo el proceso, apliqué a la visa salió súper rápido. Además, como que la gente, cuando yo fui a la cita, me decía que llevaba como 5 meses buscando esa cita. A mí me la dieron en cuestión de 8 días. La visa me la dieron 8 días después. O sea, en 2 semanas yo ya me iba para Italia, ya era una realidad. Yo todavía estaba en mi trabajo, no había dicho nada. O sea, era como que, wow, ¿qué está pasando? Y ya, pues justo eso, cuando ya para ir a la visa, yo ya tenía que haber pagado tiquetes aéreos. Entonces ya era como que una realidad para mí. Y bueno, pasé mi carta de renuncia, renuncié a la entidad, me fui para Italia. Estando en Italia, pues como que ahí realmente empezó mucho más fuerte este proceso expansivo, y todo lo que los viajes traían como información. Italia fue un proceso para mí súper intenso, súper intenso. O sea, a nivel individual también pasé como por cosas duras, como que tuve que atravesar muchas sombras. Ya les he contado un poquito en otros episodios como que el tema del cuerpo fue muy duro, porque me subí mucho de peso, me subí 17 kilos. O sea, como que era una resistencia también a estar ahí, a ese proceso que estaba haciendo. Y pues inicialmente me iba a quedar a vivir ahí 2 años. En ese primer semestre me empezó a llegar mucha información de los celtas, mucha información como de que tenía que hacer viajes. Y en ese semestre estuve en Inglaterra conectando con unas memorias mías también, de ahí, con esa información celta que se me fue mostrando, de símbolos, que me fueron revelando a través de las meditaciones y de los sueños. Y finalmente como que ese proceso de la integración de esa información y esa sabiduría celta se hizo en Islandia. Me pidieron ir a Islandia, estuve en Islandia, vi las auroras boreales, estuve por allá en esa tierra del hielo y el fuego, de los volcanes y los glaciares. Y entendí también cómo los glaciares tenían en el hielo la información, las memorias de la humanidad, cómo eso tenía que conectarlo a mi campo nuevamente, ¿no? Como la USB, así, para bajar toda esa información, ese conocimiento de los ancestros estelares. Bueno, o sea, fue como un proceso muy, muy, muy profundo. Y esos fueron los primeros. Inglaterra y Islandia, República Checa, Austria, Hungría. Esos todos eran viajes como de reconexión de mis memorias, del pasado también, de temas kármicos, de ir limpiando. Y en noviembre, o sea, yo llegué a Italia en octubre. En noviembre tuve un sueño en el que me mostraban a mi pareja, me mostraban que él estaba en Egipto el 23 de marzo, o sea, me decían la fecha, 23 de marzo, ojo, estábamos en noviembre, y me decían que yo iba en el aeropuerto a un viaje y que la hora del vuelo era las 7:20. Entonces yo anoté todo eso, lo tengo en una nota aquí en mi celular. La nota, les voy a decir de dónde es la nota, de qué día exacto es la nota, para que vean. Porque yo hago esto para que después me acuerde de todas estas cosas, pero también para después como darme cuenta de lo poderoso que es. O sea, como que es algo que no me estoy inventando. Miren, esto fue el 11 de noviembre de 2022 a las 11:23 de la noche. Y me decían eso, que era el 23 de marzo. Resulta que finalmente en esos viajes yo luego entendí que mi novio cumpleaños en marzo. Entonces como que teníamos que ir a Egipto para esa fecha, para el 31, él cumple el 31. Y que como que él tenía que estar allá, él está demasiado conectado con los egipcios, tiene como muchas memorias ahí. Entonces, bueno, como que
Empecé a buscar vuelos, no sé qué, hicimos el viaje. Yo realmente no me acordaba tanto de esta información, o sea, no lo hice de una forma como tan consciente. Solo le dije, bueno, ya te vas a ir, él ya se iba a volver a Colombia, entonces le dije, vamos a Egipto. Y empezamos a buscar y bueno, salió. Y fue muy loco porque el día del viaje fue el 23 de marzo. Nosotros llegamos al Cairo el 23 de marzo del 2023 y tal y como me lo habían mostrado antes, el vuelo era a las 7:20 de la mañana. O sea, no, de verdad que todo demasiado, demasiado loco. Egipto fue de los viajes más poderosos que he hecho hasta este momento. Se me reveló mucha información, se me activaron muchas memorias. Como que conecté tanto con mi novio que tenemos una comunicación casi telepática. O sea, la telepatía, que era algo de nuestros ancestres que se había perdido, es algo que yo recuperé ahí, que me pasa, que soy capaz de saber qué piensa mi mamá, mi amiga, mi mejor amiga, mi roomie, como que las personas más cercanas a mí, como que yo sé, me conecto con qué están pensando y cada vez más eso ha ido creciendo al punto que ya lo puedo sentir con personas que no veo tanto o personas que veo en la calle. O sea, como que siento que ahí se abrieron muchos dones, muchas cosas, que fue muy potente. Y bueno, como que lo más lindo es ver cómo me iban dando la información, que yo ya como que lo descubro, o sea, descubro el significado profundo de cada viaje luego de haberlo hecho. En su momento simplemente me rindo con toda la fe del mundo a que tengo que estar acá. Y bueno, básicamente eso en Egipto fue muy poderoso. Conecté mucho con un maestro que se llama Serapis Bey. Serapis Bey, luego cuando yo volví a Italia, me entrega una información. Empecé a canalizar un oráculo que está en creación, que sale este año, que espero que puedan comprar y tener en sus casas, porque fue una información reconectada, traída de Egipto, con 44 maestros. Es sumamente especial. Y luego pues fue como esa, es que sí, no les puedo explicar, pero como que ahí sí sentí esta apertura total del campo y de las limitaciones, como que simplemente se borraban. Luego de Egipto estuve en Roma y ahí es donde Jesús siempre me quiso mandar, pero me tuvo en Italia 8 meses sin ir a hacer el trabajo de Roma porque todavía no estaba listo. Bueno, antes en marzo, en febrero estuve en Israel. En Israel estuve también así, o sea, yo creí que era simplemente porque el viaje se había dado, pero no, realmente estuve recorriendo los pasos de Jesús, entendiendo su humanidad también, cómo atravesó por todas las emociones. Y bueno, reconectando esa memoria sagrada de Cristo en cada parte en la que estuvo, desde su nacimiento en Belén hasta su muerte en el Gólgota y resurrección. Y fue como conectar con todo eso. Estuve en Jerusalén, estuve en Tel Aviv, estuve en Nazaret, bueno, estuve como en Cafarnaún, en el Mar de Galilea, que es de los lugares más especiales a los que he ido en mi vida. Y fue muy especial. Recuerdo mucho en el monte Tabor. Tuve una conversación con Jesús, tuve una canalización divina con él, en el que se presentaba como Jesús de Nazaret. Y bueno, también me daba como lineamientos de lo que tenía que hacer en Israel. Pero todo no era tan claro sino hasta que ya estaba en Roma. Y un maestro me dice que tenía que llevar al Vaticano esa frecuencia inicial, ¿no? Esa frecuencia primaria de Jesús, del verdadero mensaje de Jesús, del mensaje del amor. Tenía que llevarlo nuevamente al centro del Vaticano, a Roma, que es al revés, amor. Y estuve ahí en el Vaticano, anclando, integrando esa frecuencia que había traído de Tierra Santa, que había traído de todas mis experiencias con Jesús, con la Virgen. Tuve una experiencia muy linda en Haifa,
en el Monte Carmelo. Ahí tuve una visión de la Virgen del Carmen, que amo también. Entonces como que me fui dando cuenta también de toda esa, como que yo iba conectando con la Virgen en muchas de sus facetas. Y bueno, se hizo esta activación en Roma. Fue un proceso complicado porque en el Vaticano hay muchas energías oscuras, densas, que les conviene como mantener ese mensaje de separación. Entonces bueno, ahí estuve como intentando hacer ese proceso de anclaje. Para eso fueron súper claves 2 maestros, San Marcos y San Lucas, a los cuales sentí en el Vaticano. Siento que les estoy contando esta historia como muy, muy por encima, pero bueno, voy a contarles la cronología. Si ustedes quieren que yo profundice en algo, en alguno de los viajes, en alguna experiencia, déjenmelo en los comentarios de acá del podcast de Spotify y yo lo haré. O sea, de verdad que les compartiré lo que quieran. Simplemente no quiero aburrirlos con muchos detalles. Quiero que vean cómo funciona esto, cómo Dios tiene siempre el control, cómo todo se conecta de manera perfecta, como el que tú hables con alguien, estés en un lugar, te den un libro, escuches un podcast, escuches este video podcast. No es casual, algo te está abriendo, te está invitando, te está llevando hacia un punto que tienes que transitar, algo que tienes que abrir. Y como que para cerrar esta experiencia, que pues ya finalmente como que después de hacer esa activación yo sentí que ya no tenía que estar en Europa, vine a Colombia a conectar ya con mis ancestros también de otra manera. Estoy en un proceso súper profundo de limpiar mi árbol genealógico, pero me llegó el año pasado, en marzo, estando en Italia, que en 2024 debía ir a Argentina. Y bueno, viendo también mis notas, como, a ver, queremos que hagamos esto en vivo. Esto fue el 19 de marzo del 2023. El 19 de marzo del 2023 recibo que tengo que ir a Argentina en el 2024, que hay ahí un proceso que debe hacerse. Y este año, vean, ha sido de mucho trabajo, he tenido mucho trabajo, tengo muchos pacientes, tengo la mentoría, gracias a Dios. Y yo dije, todo este trabajo, y recibí ese mensaje nuevamente este año, debes ir a Argentina. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para ordenar? Pues no sé, amor, espero. Voy para Argentina el 29 de marzo. Voy a estar allá varios días y luego seguiré por Sudamérica por la ruta que recibí, que debo hacer, terminando en Perú. Y bueno, vienen movimientos, activaciones que tengo que hacer. No tengo ni idea del detalle, lo sabré ahí, como siempre. Ya sé que la información me la dan en la ejecución, en la marcha, pero que se trata también es de hacer las cosas con toda la fe, de si siento que tengo que hacer esto, pues lo hago, confío en que Dios me lo va a dar. Les juro que para mí, mi creencia limitante todo el tiempo era yo cómo voy a hacer para viajar por todo el mundo y para hacer todo esto que Dios quiere que yo haga. Si eso requiere mucho dinero. Israel es de los países más caros del mundo, Islandia es de los países más caros del mundo, y igual así me han llevado. Hice también un proceso en Francia, súper lindo, en Italia, en España. Entonces pues como que una de mis limitaciones y mis miedos siempre era, ¿y cómo voy a hacer? Y el dinero, y cómo voy a sobrevivir en esos países tan caro todo. Pero saben, esa parte de mí que confía al 100% en Dios dijo, no importa a la mente, ya cállate, haz caso. Si Dios te está mostrando esto es porque es para ti, es porque ahí en ese camino hay una oportunidad para ti de crecimiento. Entonces todo lo que se te vaya mostrando, asúmelo,
sin miedo, o sea, confía en tu Padre, confía en que Dios te sostiene, confía en que cada cosa te va a llegar en el momento correcto, en que si es dinero será el dinero, en que si es amor será el amor, en que si es el estudio será el estudio, en que si estás pidiendo una casa, un hijo, será en el momento de Dios. Pero cuando Dios te pida, haz con fe, haz con fe. Eso es lo que yo te quiero dejar de esta historia, porque finalmente, pues, como que sí creo que es algo que he hecho con todo mi corazón. Que si Él me dice, vete a Timbuktu, yo me voy. O sea, yo sé que de alguna manera voy a llegar. Y que Él se va a encargar de mostrarme lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y así siempre ha sido. Confía en la vida, confía en el camino, confía en el plan de tu alma. Si quieres que profundice en algo de esto o en alguna otra cosa, déjamelo saber en los comentarios. Espero no haberte aburrido con este episodio y bueno, que te lo hayas gozado como yo, aquí como echando chismecito, contándote un poquito más. Y bueno, no des por sentados los lugares que visitas, por algo eres llamado a ese lugar, hónralo, honra el territorio y siempre que vayas a un lugar nuevo, repite que estás dispuesto o dispuesta a abrirte a la información que venga de ese lugar, de ese campo. Y verás cómo es mucho más sencillo el proceso y mucho más esclarecedor. Te abrazo inmensamente, nos vemos la otra semana en otro episodio, espero, y bueno, si Dios quiere aquí seguiremos compartiendo, creciendo, expandiéndonos y haciendo de esta vida un viaje maravilloso. Chao, chao.